Transmitimos en vivo desde el Centro Histórico de Jalapa, Veracruz, México. Radio Máxima Digital y Selecta Radio, solo para tus oídos. Radio Máxima Digital y Selecta Radio presentan su programa Historias de Jalapa con Ángel Rafael Martínez. Comenzamos. Vamos al aire. 3, 2. Bienvenidos a su programa Historias de Jalapa que conduce Ángel Rafael Martínez Alarcón a través de Radio Máxima Digital, Selecta Radio Online, Jalapa Radio y Revista Sin Recreo, producción y dirección general del profesor Luis Gerardo Martínez García, coordinación de radio Jonathan Ojeda Anel. Y esta tarde del lunes 25 de abril estamos también de manteles largos porque nos visita el doctor Luis Juventino García Ruiz, doctor en Historia por el Colegio de Michoacán, investigador en el Instituto de Investigaciones Históricos Sociales de la Universidad Veracruzana, coordinador del doctorado en Historia y Estudios Regionales, con más de casi 25 años el doctorado, investigador, productor de un par de libros sobre el siglo XVIII en Veracruz, y bueno, a Luis Juventino tuve el honor de conocerlo en los últimos años de la carrera de Historia, siempre muy dedicado, y esa dedicación hoy lo tiene uno de los jóvenes investigadores que cuenta nuestra Universidad Veracruzana, menor de 40 años. Luis, bienvenido, doctor. Esta tarde te hemos invitado porque en este marco del 175 aniversario de la guerra entre Estados Unidos y México, la guerra de invasión, donde perdimos más del 50% del territorio, te hemos querido invitar. Además, él es oriundo del municipio de Emiliano Zapata y por tal motivo también es un conocedor de esta región del estado de Veracruz. Años pasados nos dio una charla sobre la batalla de Cerro Gordo en el 18 de abril, hace como 2-3 años. ¿Qué ha significado para la historia del municipio hoy Emiliano Zapata, antiguamente de Los Ríos, el Chico? ¿Qué ha significado esta parte de la historia de México tan dolorosa como fue la intervención norteamericana en 1847? Bueno, pues en principio, pues buenas tardes, es un honor estar aquí con ustedes, con la audiencia, Rafa, y bueno, agradezco mucho la invitación a este espacio. Y bueno, creo que es una buena pregunta porque sí nos ayuda a reflexionar sobre cuál ha sido el significado para el espacio, el lugar donde se llevó a cabo esta batalla, que fue escenario pues del tránsito también de las tropas, tanto del ejército invasor como del ejército defensor. Y realmente lo que puedo decir es que es recientemente, de unos años hacia acá, la fecha un poco más de un lustro, se ha revalorizado, ¿no?, el tema de la batalla de Cerro Gordo, pues el esfuerzo que entre ellos has estado tú, Rafa, el economista de Jalapa, Vicente Espino, personas de la comunidad que se han interesado por reivindicar, ¿no?, esa batalla, y a partir de ahí pues despertar la conciencia primero entre la población, entre los habitantes locales, después entre el gobierno municipal, y bueno, afortunadamente también ya se ha captado la atención pues, del gobierno del estado en pues tratar de pues darle la relevancia que tuvo esa batalla, ¿no?, que si bien fue dolorosa, que fue una derrota de parte del ejército mexicano, que finalmente abrió la puerta para que los invasores llegaran al altiplano central, pero tuvo pues un significado muy profundo por los cambios que se abrieron a partir de ese momento, ¿no?, y que precisamente en estos momentos, en esta coyuntura actual, pues los habitantes también ya están pues muy interesados
en seguir indagando, bueno, qué sucedió, cómo sucedió esto, ¿no? Cuáles son las consecuencias, los orígenes y entonces también esto ha suscitado pues un interés en conocer la historia del municipio, porque pues aunque colinda con Jalapa, capital del estado, con Coatepec, está en el corredor hacia Veracruz, pero realmente poco se sabía de la historia en general, comenzando por esta importante batalla y otros momentos. Sí, los habitantes de Cerro Gordo nos han acogido muy bien desde el 2015, cuando llegamos con el cronista Vicente Espino, muchas gracias, y hemos reivindicado a los caídos, a este ejército de mexicanos valientes que salieron a defender el territorio con un ejército profesional como era el ejército norteamericano. ¿Tú has estudiado el tema? ¿Tú has indagado? Porque tú eres un agente de archivo. De alguna, digamos, no directamente en cuanto a un tema medular de investigación, pero sí de forma tangencial. Y algo, bueno, curiosamente, si hubo algo que me atrajo a estudiar historia, o por lo menos en mi infancia me despertó esa vena ya por conocer el pasado, fue cuando yo en los libros de texto, estaba en quinto de primaria, recuerdo, y pues llegamos al tema de la guerra México-Estados Unidos. Entonces, pues a lo mejor siendo pues, con muy corto entendimiento, pero sí notaba pues que era un acontecimiento que había simbrado el país y que estremecía pues como lector, darse cuenta pues que había sido pues una guerra muy desigual, pues que quizás muchas cosas habían en ese momento fallado, que si el país estaba apenas en ciernes. Entonces siempre se me quedó como esa espina de conocer más sobre ese momento histórico. Y bueno, llegado ya la época de mi formación ya profesional en la licenciatura de Historia, sí, pues llegué a realizar algunas investigaciones específicas sobre pues ya esa guerra, ¿no? Que la origina, cómo fueron los movimientos, cuál era la situación de ambos países, ¿no? Los intereses que movían a Estados Unidos, también aquellos que pues que movían al gobierno mexicano a no ceder a las pretensiones norteamericanas, y en general pues tratar de entender cuáles eran las circunstancias también mundiales, porque no hay que perder de vista, ¿no? Que finalmente todo es un encadenamiento entre condiciones que se desarrollan, que están presentes en un país, en ámbitos locales, regionales, nacionales, y también pues circunstancias internacionales, ¿no? Y entonces ahí es donde tanto pues, a nivel bibliográfico como pues tangencialmente en archivos pues uno se encuentra elementos que permiten esa relación. Y además que eres habitante del municipio protagonista, ¿no? Sí, también tengo la dicha de ser originario, de habitar ahí también, en ese municipio, y que quizás eso pues me da, digamos, la ventaja, cierta ventaja, de conocer el territorio, ¿no? Tener claro cómo es el terreno, cuáles son las rutas, de muchos tiempos, quizás no diría toda la vida, pero sí pues, frecuentemente pues pasar, ¿no? Ver ese cerro, el Cerro Gordo, la fortaleza también el Plano del Río, ¿no? O sea, el cerro del Telégrafo, el cerro de la Atalaya, las barrancas, y pensar, ¿no? Precisamente porque hay una de las cosas, ¿no? Pasaba cerca de ahí y uno imaginaba, ¿no? Y la misma residencia del libertador de Veracruz, López de Santana, en el Encero, ¿no? Efectivamente, sí, eso era, y es algo muy interesante, ¿no? Porque pues precisamente Santana era de ahí, entonces también él mejor que nadie conocía pues el territorio, sus barrancas, sus veredas, y pues pensando en la estrategia de cómo detener el avance norteamericano, pues es donde escoge ese espacio, ¿no? Entre pues el área de tránsito entre la Tierra Caliente
y ya pues la tierra, donde comienza ya la tierra templada, ¿no? Ya las posibilidades. Que buscaban que los norteamericanos llegaran a tierra templada, ¿no? Sí, sí, sí. Y con el tiempo, reflexionando y yéndonos hacia atrás y analizando, porque bueno, tú sabes, ¿no?, que uno de los temas que estudiaron es el siglo XVIII en Veracruz, la estrategia militar española para contener a los ingleses en fines del siglo XVIII, una eventual invasión inglesa, y la miro con la estrategia que llevan a cabo los mexicanos, ¿no? De alguna forma había semejanzas, porque consistía en que el clima entre Veracruz y Jalapa, o sea, obviamente se pasa por Cerro Gordo, Plan del Río, Rinconada, pues era entre otras cosas que los propios habitantes locales, el propio clima, fueran haciendo su labor, ¿no? Son soldados que no son aclimatados a las enfermedades, a las altas temperaturas, a los terrenos, y que ello fuera diezmándolos de tal forma que justamente ya un ejército profesional pues pudiera terminar esa tarea que ya se había comenzado desde la costa, ¿no? Pero pues, de alguna forma digo, pues podría ser esa, ¿no? Pero al darnos cuenta el resultado es que era lo que salía mal. Esta amenaza inglesa de 1764 produce la fortaleza de San Carlos Perote, ¿no? Exactamente. Donde sí. encontramos a Miguel del Corral, entre otros ingenieros que están haciendo la defensa, ¿no? Sí, sí es, y es justamente lo que nos permite en ese análisis de larga duración, pues comprender de alguna forma qué pasa con la migración norteamericana, ¿no? Porque yo lo que he visualizado es que, digamos que ahí es donde se cierra todo este proceso de organización defensiva de Veracruz, ¿no? Que había comprendido en principio, como tú lo señalas, a partir de 1764, el fortalecimiento de toda la provincia de Veracruz, de sus costas y de la fortificación del camino a Veracruz. Ya desde ese momento el Lencero, Cerro Gordo, Plan del Río, Puente del Rey, ya habían tenido pues adaptaciones para poder recibir una invasión. Pero ¿qué sucede, no? Que ya para 1847 parte de esa estrategia pues ya no funcionaba igual. Una, porque los norteamericanos ya conocían mejor a México, ¿no? Y que traían la ruta de Hernán Cortés, ¿no? Traían la ruta, sí. Traían muy bien en la... Sí, sí, sí. Tenían muy estudiado México, ¿no? Porque pues finalmente para poder invadir a un país necesitas tenerlo también muy bien estudiado, ¿no? Ya habían leído a Humboldt, ya habían leído pues distintos informes seguramente de virreyes, información que podían hacer, y conocían pues cuál podría ser la estrategia, ¿no? Además Santana pues es un hombre que viene también del periodo virreinal tardío, y pues él sabe, digamos, puede entender cómo podría organizarse esa defensa y de alguna forma cómo también contrarrestarla, que es lo que finalmente terminaron haciendo con Cerro Gordo. Sabemos, Santana se coloca ahí con su ejército pensando que pues iba a ser complicado subir la pendiente, ya que va de Plan del Río hasta Cerro Gordo, ¿no? Lo que pasa es que el ejército de Scott lo que hace es por la banda del norte, rodea el cerro y nos toma desprevenidos. Entonces, pues y era esto que era el resultado pues finalmente de un largo proceso de haber estudiado ya la estrategia defensiva mexicana, y bueno, desde luego también aprovechando que pues era un ejército de alguna forma que ya venía agotado de la angostura. Sí, eso, ¿no? Eso que es que finalmente es un ejército que creo que son 1000 kilómetros de Veracruz a la angostura, ¿no? Exactamente, ¿no? O sea, es un ejército que ya viene diezmado, parece que no habrán transcurrido más allá de 15, 20 días entre un ejército que viene fatigado de pelear, que estuvo a punto de ganarse la batalla de Angostura, atravesaron el ejército, entraron en el desierto y bueno, se va alimentando de levas, ¿no? Pero es un ejército pues que no tiene
muchos de ellos son reclutados a la fuerza. En cambio, los norteamericanos vienen del barco, han estado tranquilos, han bombardeado el puerto de Veracruz un mes y empiezan a caminar y a pocos kilómetros está Cerro Gordo. Sí, sí, sí. Vienen pues también con mejor armamento. O sea, eso también es ya una ventaja, que es un ejército que está más disciplinado. No obstante, también tuvieron sus bajas. Sí. Su ejército de voluntario, que también es un ejército un poco Sí, irregular, ¿no? Sí, 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 efectivamente. No es tan profesional como el otro. No, efectivamente, sí, o sea, también no es justo a lo que íbamos, ¿no? No es tampoco, y en ese momento no es el mejor de los ejércitos que hay en el mundo, ¿no? Porque inclusive me atrevo a decir que el ejército que invadiría México, justamente el ejército francés, 2 décadas más tarde, pues era un ejército mucho mejor organizado, ¿no? Que aquel que invade México, pero pues sin embargo en ese momento pues también México, digamos, como gobierno, como organización militar, pues no funcionaba. ¿El doctor Strober fue tu compañero de generación o es más chico? No, es más joven, es más. Ya no coincidieron en la No, facultad. no, inclusive fue mi alumno en la maestría. Sí. Ah, mira. Sí, sí. Que también es una tesis interesante, Sí, la de sí. Strober, en la intervención francesa. Exacto. También ella estuvo aquí con nosotros, Strober. Sí, forma parte de una generación de estudiantes, historiadores jóvenes, que con Rafael Lalor, con Mario García. Rafael fue mi alumno. Okay. Sí, sí, sí. Está en Córdoba y hizo una tesis sobre la intervención norteamericana en Jalapa. Exactamente. Sí, sí, sobre el funcionamiento del ayuntamiento, cuando su fuente principal fue Sí. el archivo municipal, y nos iba explicando qué sucedió en Jalapa durante el periodo de ocupación norteamericana, ¿no? Porque pues, obviamente el ejército invasor gana la batalla de Cerro Gordo, avanza hacia Jalapa, sigue avanzando hacia Puebla, en el Altiplano Central, pero en lugar de los espacios que va tomando establece gobiernos militares. Oye, doctor, con su doctorando, ¿habrá una tesis próxima sobre esto? De momento no tenemos vista, ¿no? Una tesis que nos Quizá. hable. Porque aquí estuvo Alberto García Suárez, Sí, sí, su sí. tesis de maestría es sobre la batalla de Cerro Gordo. Sí, exactamente. Sí, él es egresado de la maestría, y sí, o sea, digamos que a nivel del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales, así como de la Facultad de Historia, se han producido tesis, ¿no? Que se dan la tarea de estudiar estos episodios bélicos, ¿no? Pero bueno, no ha sido un tema que recurrentemente, digamos, haya sido trabajado, lo cual quiere decir, y creo que puede ser una invitación para las generaciones de estudiantes de formación, de que bueno, es un episodio de la historia que requiere ser pues estudiado, ¿no? Hay fuentes. Doctor, ¿ya has leído a Peter Guardino con su marcha fúnebre? Conozco la obra, tuve la oportunidad de leer algunas páginas, y tengo entendido de que va el libro, ¿no? Desgraciadamente, pues en su momento no adquirí la obra cuando se presentó. Sí, se presentó en Aquí es una Jalapa. obra, entiendo que es de lo más reciente Es lo último, que se ha publicado, donde él precisamente, y es interesante porque él que nos llama ya a ver la batalla desde otra óptica, ¿no? Porque prevalecía mucho, digamos, ese sabor, pues obviamente de un relato nacionalista, desde luego, de un reproche hacia Santana, porque digamos que a quien le cargan la responsabilidad histórica de esa derrota, de la pérdida del territorio, lo que siguió, pues era... Dice Bill Fowler que Santana es el pretexto magnífico para que alguien tuviera la culpa, ¿no? Exactamente, sí, o sea, al final él es el que, a quien, digamos, se le adjudica, y bueno, que entre otras cosas se reprocha, pues que era un mal estratega militar, ¿no? Y que entonces... Y qué interesante esto, porque él está en el 29, está en el 38, en el 47, ya no estuvo en el 62, 67, porque ya estaba exiliado, Sí. pero él defiende contra los franceses, contra los norteamericanos, la expulsión de los españoles en el 29, y pareciera ser que
ahora sí, con la guerra más importante que puede hacer la norteamericana, ahí su estrategia es diferente, ¿no? Sí, pues le tocó, o sea, estar ahí, ¿no? En esa guerra, sí, él venía de, pues, ser el héroe, ¿no? Como señalas, de haberse cubierto, pues, de gloria, ¿no? Benemérito de la patria. Exactamente, ¿no? Inclusive si nos vamos más atrás, pues la segunda etapa de la guerra de la independencia, pues es también uno de los artífices, ¿no? Un poco de Iturbide. De la proclamación, primero aliado de Iturbide, después ya después le da su golpe de estado y proclama la República. Proclama la República. Y estamos a 200 años también de la conmemoración. Estamos ya, exactamente, en estos momentos estamos 200 años del Imperio, vienen los 200 años el próximo de la proclamación de la República, y digamos, es un actor muy importante, ¿no? Inclusive en esa pelea el intento de español de recuperar también el territorio mexicano. Y se nos olvida Texas, ¿no? Texas, ¿no? Entonces desde ahí comienza su debate, ¿no? Porque el no reconocimiento de la independencia tejana, las derrotas ya en el Álamo, y bueno, después una estrategia que no funciona frente a la agresión norteamericana, ¿no? Porque finalmente pues es una agresión norteamericana. Obviamente ellos tienen su política expansionista, que ya la había advertido desde el siglo XVIII el conde de Aranda, sí, al rey Carlos III, Carlos IV, y le habían advertido, miren, ojo, tenemos que poblar los territorios del norte, acaban de surgir un nuevo país que está creciendo. Un pimeo que va a convertirse en un monstruo. Y se va a comer, ¿no? O sea, él le advertía, si no poblamos, no reforzamos la frontera, ellos al cabo de los años van a acabar devorando México. Y Gutiérrez de Estrada en 1821 también dice que venga la monarquía porque tenemos ahí la amenaza. Sí, o sea, es un momento del país, y que bueno que lo señalas, porque pues digamos no hay unanimidad en torno a un proyecto de organización de la nación. A veces inclusive algunos historiadores dicen que la nación todavía no existía como un sentimiento nacionalista, ¿no? Creo que esta guerra sirve porque pues es una sacudida, ¿no? Es una suerte de electroshock. Y bueno, ahí está el himno nacional que convoca a Santana en 1854, ¿no? Sí, efectivamente. O sea, digamos que el proyecto era, pues primero había que construir una nación, ¿no? Que inclusive está en debate la viabilidad del proyecto federal, ¿no? Porque conviene mejor un tipo de organización. Pues los tejanos de eso se valen, dice. Nosotros con los federalistas, ahora que somos centralistas, pues ahí nos vemos, ¿no? Exactamente, sí, porque el federalismo fue la fórmula para mantener unido el territorio de la antigua Nueva España. Sabemos que desde el siglo XVII se desarrolla un sentimiento provincial muy fuerte, y además de que había dos audiencias, la de Guadalajara y la de México, ¿no? Y si vemos qué sucede con América del Sur, qué sucede con Centroamérica, pues se forman países soberanos a partir de las audiencias, en Chile, en Quito, en Bogotá, en Buenos Aires, y en el caso de México es el único territorio que no se parte, porque si no hubiéramos tenido el país de la Nueva Galicia, de Guadalajara, y el de México, y la fórmula fue el régimen federal que respetaba la autonomía de gobierno, la soberanía de las provincias que libremente se asociaban para crear un nuevo gobierno en forma de imperio primero, y pues después la república, ¿no? Que es la república federal, ¿no? Al no funcionar el imperio, pues es la fórmula federal la que mantiene unido ese conglomerado de provincias. Oye, doctor, hace 8 días me comentaba del bicentenario de la creación del municipio de Pacho. Sí. ¿Hay algo en puerta? ¿Tienes algún estudio, alguna investigación? Sí, es del Chico. El Chico, perdón. Bueno, pero Pacho está dentro, sí. Digamos que la hacienda de Pacho está, el Chico hoy en día es el municipio de Emiliano Zapata, ¿no? Pero la primera cabecera municipal se asentó en el Chico hasta el año de 1938 aproximadamente, que se traslada definitivamente a Los Ríos, ¿no? Esto, digamos, recientemente mis
investigaciones en el archivo, buscando la historia de qué sucede con la República de Indios de Jalapa. Que ese tema yo fue la conferencia que dices en Palacio Municipal hace como 2 años. Entonces ahí, sin estarlo buscando, me aparece la notificación de que en 1821 el ayuntamiento y el cabildo del Chico manda el 20 de marzo, al día siguiente, en el aniversario de la proclamación de la Constitución Española, dice, pues ya nos elegimos como ayuntamiento del Chico, 19 de marzo de 1820, y comprendió pues territorio, gran parte del territorio que hasta hoy en día abarca el municipio de Villahermosa. Que es un municipio muy extenso, ¿no? Sí, pues... Le falta playa, creo que no... Pues faltó unos kilómetros más a centrarse hacia Veracruz sí. y llega a la playa, pero pues es muy extenso, sí, es colinda con Naulinco, Jalapa, con Coatepec, Jalcomán, Topan, Mapazapan, Puente Nacional. Entonces sí está asentado sobre territorios que fueron de la ciudad de Pacho, del Cero y sobre el mayorazgo de la Higuera, inclusive hasta Rinconada, que era un enclave del Marquesado del Valle. O sea, sí, entonces tienes mucho que estudiar y mucho que informar en próximos años. ¿Por qué se ha descuidado esta parte del estado de Veracruz? ¿Qué nos pasa a los historiadores, a los cronistas? Sí, yo creo que ahí inclusive, y pensando también y que de los gobernantes en turno, ¿no? También pues que yo creo que no había como un interés como hoy se está mostrando y hay que celebrarlo. El alcalde de Emiliano Zapata es muy joven, ¿no? Es muy joven. 31 años. No, porque también eres muy joven, con 38 años, ¿no? Es más joven todavía y sí. Hay que celebrarlo, su energía, el interés, también en promover el rescate de la historia, de la identidad, de la cultura. Eric Ruiz Hernández Ruiz. Eric Ruiz Hernández. ¿No es tu familiar? Pues no, no, porque son de otros Ruices, los Ruices de Chavarrillo. Son los Ruices de Campo Nuevo. Ok, entonces yo pensé que... Sí, no, pero pues, a mí me cayó muy bien ahora la semana pasada que nos vimos en el acto conmemorativo del 175 años de la batalla de Cerro Gordo, y lo saludé y se me hizo muy jovial y fresco, ¿no? Sí, es lo que es la parte de esta generación de jóvenes políticos, gobernantes que están haciendo pues, muy buenas cosas, pues incansable, ¿no? Viene incluso muy activo en las redes, ¿no? Sí, también es otra cosa. Incluso ni los domingos descansan, ¿no? Su equipo pues hacen trabajo comunitario hasta en las poblaciones más apartadas. Sí, que es un municipio complejo, ¿no? Quien lo hemos recorrido electoralmente sabemos lo que es Emiliano Zapata. Y eso sí me admira mucho. Doctor, cuando haya noticias, estamos aquí a sus órdenes en Historias de Jalapa, tanto en su municipio como en actividades culturales del instituto, ahora que está próximo, bueno, ya pasó el aniversario número 50 del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales de la UE, ya vimos la cartelera que está, yo participé en el 91, cuando cumplieron 20 años, creo. Sí, 20 años, todos eran jóvenes, el baile estuvo fabuloso. ¿Qué vas a participar? ¿El doctorado van a tener alguna actividad propia en estos primeros 50 años del instituto? Sí, hay mesas intergeneracionales donde pues se comparten experiencias, ¿no? Yo fui el primer ayudante de Joaquín en el doctorado. Bueno, pues vamos a pedir ahí una develación de placas. No, tampoco, no. Sí, no, pero bueno, es importante también las anécdotas, sí. ¿no? Las memorias que tienes, porque pues es parte de la historia institucional de este proceso que podríamos llamar institucionalización de la historia y las ciencias sociales, ¿no? Pues, me mandan a la Ciudad de México por un par de libros, a la UNAM, al Instituto de Geografía, y Basol me da como 4 cajas de huevo, ¿no? Y fíjate, la Ciudad de México, el taxi para trasladarlos a la Tapo y después a Jalapa, el viático se fue en pagar sobre equipaje de esta primera remesa de libros para el doctorado en Historia y Estudios Regionales que fundó el doctor Joaquín
González Martínez, en paz descanse, un gran amigo. Trabajamos, también tú estuviste en el proyecto Papaloapan, bajo la edición del doctor José Velasco Toro. Doctor, ya nos vamos. Ha sido un placer escucharte, como siempre, con tu sabiduría, y estamos a tus órdenes aquí en Historias de Jalapa, en Radio Máxima Digital, Selecta Radio, Jalapa Radio y Revista Sin Recreo. Hasta pronto. Muchas gracias.